¿Cómo habéis cuidado en la empresa la motivación de los empleados y clientes? Y durante todo este tiempo, desde el inicio, digamos, de la pandemia, es más, antes de la pandemia, nosotros teníamos dos objetivos principales. Uno que tenía que ver con cuidar a la gente y otro que tenía que ver con mantener las operaciones. Entonces, en ese proceso de cuidar a la gente, la realidad que uno de los factores fundamentales que nosotros implementamos fue estar cerca de los líderes, porque los líderes de los distintos equipos de trabajo eran los responsables, en definitiva, de estar cerca de las personas y cuidar. A mí por ahí mucho no me gusta hablar de la motivación, me gusta más hablar de la inspiración, ¿no? O sea, eh, que los líderes estuvieran inspirados para poder acompañar a las personas en este proceso que estábamos atravesando. Sin lugar a duda era algo nuevo para todos, pero que requería yo te diré, de incrementar todas esas habilidades que uno tiene cuando lidera un equipo de trabajo, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con estar cerca de las personas, con el seguimiento, con poner objetivos claros, definir un propósito. Todas esas cuestiones me parece que son, o sea, fueron como mucho más necesarias durante toda esta etapa, y lo siguen siendo, porque de hecho, digamos, la pandemia todavía no terminó. Entonces, me parece que esa fue la mejor forma de cuidar a la gente. O sea, la mejor forma de cuidar a la gente fue, más allá de las comunicaciones que nosotros hacíamos como área, y que tenían que ver con el bienestar, que tenían que ver con las distintas dimensiones del bienestar, ya sea físico, mental, espiritual y emocional. Tratamos de que los líderes estuvieran cerca de las personas. De hecho, les mandábamos, por ejemplo, tips de qué hacer con las personas cuando tenían una reunión, de no enfocarse solamente en lo que tenían que hacer, sino también preguntarles cómo se sentían. Creo que fue la mejor forma de mantener motivados o inspirados a todos los que forman parte de la organización. Eh, y obviamente con actividades que pudieran seguir manteniendo el sentido de pertenencia, ¿no? Recuerdo que nosotros hacíamos, generalmente nosotros tenemos una iniciativa que se llama PwC Te Invita, que obviamente se hacía de manera presencial, o sea, se hacía un determinado sorteo presencial, y tuvimos que desarrollar un site en Google que nos permitiera llegar a todas las personas para que se anoten. Jugamos mucho con esto de, bueno, cómo es tu espacio de trabajo en tu casa, con quién estás compartiendo el espacio de trabajo y demás, que nos permitió, digamos, estar muy cerca de la gente en este proceso que bueno, era nuevo y diferente para todos y que tenía sus desafíos, ¿no? ¿Y habéis programado alguna actividad de team building concretamente? No sé si teníais costumbre de hacerlo antes de la pandemia y lo habéis trasladado al mundo digital. Sí, antes de la pandemia generalmente había actividades de team building en los diferentes equipos de trabajo y te diré que la actividad por excelencia que nosotros teníamos era el evento de fin de año, donde realmente siempre le poníamos como mucha creatividad, eh, y mucho desarrollo desde lo conceptual, más allá de que la gente se juntara por ahí a bailar un rato o a comer algo rico, sino que siempre estaban relacionados con la estrategia por la cual estábamos atravesando, o siempre tenían un concepto diferente. Las actividades de team building continuaron, obviamente hubo que migrar a un esquema virtual. En ese migrar al esquema virtual es como que uno nunca puede hacer lo mismo que cuando lo haces presencial. Nosotros tratamos de generar espacios de encuentro más que nada, donde las personas se pudieran distender y no solamente se encontraran en la camarita para hablar de lo que tenían que hacer. Y en ese sentido, hicimos, por ejemplo, una actividad de team building con juegos, donde podían ganar premios y demás hacia fin de año, eh, en las distintas áreas de negocio, ¿sí? Después, por ejemplo, concretamente en lo que fue mi equipo de Human Capital, nosotros hacíamos espacios de encuentro cada 2 meses, por ejemplo, donde no hablábamos de lo que teníamos que hacer, sino que eran grupos reducidos de 8 o 9 personas, en donde
le poníamos el foco a otras cuestiones. Por ejemplo, me acuerdo el primero que hicimos fue que tenía una consigna que era que tenías que traer al encuentro el objeto que más te identificaba con la cuarentena, que habíamos recién empezado en Argentina. Otro fue que tenía que decir qué canción le gustaba mucho y después pasábamos esa canción y el resto tenía que adivinar de quién era. O sea, como que se hicieron distintos tipos de actividades, ¿no? Eh, y algunas de las actividades que teníamos presenciales, como por ejemplo, no sé, un evento que hacíamos para los graduados, o el evento de los 25 años en la compañía. O sea, hubo varios eventos que lo que hicimos fue como virtualizarlos, ¿no? No todos, porque llegó una instancia y un momento donde sentimos que las personas ya estaban cansadas de la virtualidad. Entonces, algunos los virtualizamos, otros no, y otros dijimos, bueno, los hacemos cuando volvamos virtual. ¿Y qué aspectos relacionados con el teletrabajo crees que se van a mantener? Yo creo que, como todo, el teletrabajo lo que hizo fue como potenciar los beneficios que tiene, ¿no? Digamos, o sea, esta situación en donde el 100% de la gente tenía que estar teletrabajando y no había otra forma de trabajar que no fuera teletrabajando, por lo menos nosotros que no somos una actividad esencial, es como que hizo que muchas personas que por ahí eran resistentes a trabajar de manera virtual se dieran cuenta que se puede trabajar eh, también de manera virtual. Y quizá al principio, o sea, de todo este proceso, uno dice, manifestaba, o la mayoría te manifestaba que podías hacer lo mismo presencial que virtual, ¿no? Obviamente que el trabajo, hay determinados trabajos que te permiten hacerlo de manera virtual 100%. Igual hay determinadas cosas que sí o sí necesitas que sean presenciales. ¿A qué voy con esto? En la virtualidad, uno se conecta con alguien a través de la camarita, hablas o lo que fuere, pero hay un montón de cosas que se pierden de la dinámica de la presencialidad. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando con vos, si esto fuera presencial y acá hubiera otras personas, estarían escuchando lo que nosotros estamos hablando y no tendrían que ver después la entrevista o no tendrían que ver qué dije yo respecto a una determinada cosa. Si fuera presencial, ya me estarían escuchando y ya saben lo que yo estaría respondiendo frente a una determinada pregunta. Entonces, no es que me tienen que volver a preguntar a mí sobre eso, sino que ya lo escucharon. Creo que esas cosas se pierden, esa posibilidad de, digamos, yo por ahí no estoy involucrado en esta conversación que nosotros tenemos, pero como formo parte del mismo espacio de trabajo, comparto el mismo espacio de trabajo, por ahí te escucho y no tengo que ir a preguntarte después por esto mismo que te escuché, porque ya te lo escuché y yo ya sé cómo contestás vos, qué estás diciendo vos, ¿no? Creo que hay algunas cosas que con la virtualidad se pierden, eso y todo, por ejemplo, la típica charla de café. Hay un montón de cosas que se conversan en una organización que por ahí no se setean en una reunión y que en la virtualidad se fueron perdiendo. Más allá de que nosotros dos nos conectemos, por ejemplo, y que te pregunte, ¿y cómo anda tu cosa? ¿Cómo va? ¿Qué estoy que el otro? Yo no te veo por ahí en el momento que te pasó algo porque alguien te llamó por teléfono y estás angustiada o estás contenta porque tenés una buena noticia, eso me lo perdí. Si vos no me lo contás o si no hacemos una meet para que hablemos de esto, olvídate, no va, nunca, o sea, nunca lo voy a ver, nunca lo voy a entender. Entonces creo que la virtualidad trajo un montón de beneficios porque eficientiza un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, nos pasó que en lo que son reuniones, por ejemplo, de focus group de encuestas de clima o reuniones donde necesitas por ahí convocar a las personas, yo tengo la sensación que tienen como mayor presencia que cuando eran presenciales, ¿sí? Porque cuando son presenciales las personas por ahí están de un lado para el otro, tienen una reunión, se atrasa la reunión. Cuando es virtual siento que todo eso se facilita, pero se pierden un montón de otras cosas que tienen que ver con el contacto, que tienen que ver con la integración entre las personas, que tienen que ver con el lenguaje que va más allá de lo verbal. O sea, cuando vos interactúas con alguien y podés ver toda la persona, todo el contexto, podés
sacar por ahí más conclusiones de las que sacás simplemente viendo una partecita, ¿no? Y con respecto a los viajes de incentivo, eventos, convenciones de vuestra empresa, ¿las estáis retomando? ¿Pensáis hacerlo a corto plazo? Si es así, ¿pensáis volver a lo de antes o vais a transformar los formatos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que siento ahí es que eh, no siento que se vuelva a un esquema totalmente igual a lo que fue la prepandemia, ¿sí? Sí es cierto que nosotros recién, ahora, en esta época del año, estamos pensando en volver a algunas actividades presenciales. De hecho, nuestras oficinas están disponibilizadas hace 2 o 3 meses para que las personas que en lugar de trabajar desde la casa quieren ir a la oficina lo puedan hacer y sin ningún tipo de problema. Todavía no tenemos, las personas no tienen la obligación de ir 100% del tiempo, ni tampoco lo va coordinando cada uno con sus líderes, pero nosotros sí estamos en una instancia donde estamos empezando a evaluar la posibilidad de hacer algunas actividades presenciales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un evento social de fin de año, no una fiesta, porque una fiesta con las características que se hacían lo veo difícil de poder hacer porque hay que seguir cumpliendo ciertos protocolos que tienen que ver con la distancia, que tienen que ver con un montón de cuestiones, pero sí empezar a evaluar y empezar a ver ciertas actividades presenciales, porque siento también que todos estamos un poquito cansados, ¿no? Digamos, de esta virtualidad. Entonces, que facilita un montón de cosas y que nos permite estar cerca también de las personas, porque esa fue una de las características que a mí me llamó más la atención al principio del comienzo de toda la pandemia fue que muchos manifestaban que sentían a sus líderes más cerca, ¿no? Entonces yo digo, es medio contradictorio, ¿no? Porque en lo presencial es como que uno se tiene que sentir más cerca. No, lo sentían a través de la virtualidad. Pero creo que con el transcurso del tiempo y como esto se fue alargando por ahí más de lo que uno pensaba, es como que también uno ya está cansado, ¿no? De tanta virtualidad y tiene más ganas de presencial. Y te das cuenta cuando por ahí antes te invitaban, no sé, en Argentina hay algunos after o hay algunos eventos que se empiezan a hacer más reducidos, que a los que uno por ahí tiene la posibilidad de asistir, como que tienen mayor presencia de la que tenían antes de la virtualidad, porque siento que las personas tenemos ganas de volver a vivir ese tipo de actividades y ese tipo de eventos. Entonces, estamos en una instancia donde estamos empezando a evaluar la posibilidad de hacer actividades de tipo social. Eh, no me imagino algo muy masivo, pero sí me imagino algo donde se puedan empezar a hacer más acotadas y obviamente cumpliendo con todos los protocolos y seguir cuidándonos, ¿no?